Creo que todos tenemos un problema por medio de la percepción de la inteligencia artificial. Sinceramente, yo no estoy en contra de la IA, pero siento que pocos entienden el concepto más básico de la misma. Porque no es la peor cosa que le ha pasado al arte moderno. Así que para entender esto de una mejor manera, creo que primero debemos aclarar lo obvio. ¿Qué es una IA? Según la RAE, la IA es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informativos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, lo cual es una definición de mierda. La IA es un programa autónomo que realiza tareas por medio de sesgos, discriminaciones y entrenamiento. En español, una computadora no podría ser una IA, porque no es un programa al tener un espacio físico y funcionamiento. No es autónoma, ya que le debes dar instrucciones para realizar acciones en un proceso. No realiza tareas por medio de un sesgo debido a su falta de autonomía. No es discriminatoria por lo anterior y lo mismo con su entrenamiento. Entonces, hay cosas que podrías pensar en primera instancia que son una IA, pero no. Lo cual nos da inicio a la pregunta del $1.000.000. ¿Es peligrosa la IA para la animación? Y sobre todo, ¿gracias a la IA los trabajadores pueden estar en peligro? Para entender cómo ha evolucionado la IA a través de estos 4 años de su comercialización, creo que solamente basta con poner este ejemplo comparativo. Como pueden apreciar, quizás, hay un avance. Sí, hay un avance. Entonces, ¿estamos perdidos? Pues la verdad es más complicado de lo que parece. Y claro, no sé leer el futuro porque no soy el hechicero. Y verdaderamente no sé cómo va a ir el futuro, pero sí sé que Hollywood y el cine en general es un arte que comercialmente siempre ha sido cíclico. Siempre se cometen los mismos errores y siempre pasa todo una y otra vez. Y siempre existen las mismas preocupaciones para la gente que se dedica al medio. Pero algo como la IA es algo que nunca ha pasado, te estarás preguntando. Y yo te diré que te equivocas. Pero para esto, primero necesitamos hacer un pequeño cambio. Irnos a los años 40, donde los micrófonos se oyen raros y la gente escucha cantantes italianos con instrumentos negros. En esta época nace como animador Richard Williams, que haría la última obra con su estilo de arte. Oh sí, esto nunca fue un video de IA. Todo era una excusa para hablar de... La vida y obra de Richard Williams como animador está escrita casi que minimétricamente en su libro Técnicas de animación, dibujos animados, animación 3D y videojuegos. Así que esa será básicamente la bibliografía de esta parte. Richard Williams inicialmente anima secciones de comerciales y ayudante de departamento de Disney. Pero sí es cierto que no era nada importante, una piedra en una montaña, digamos. Pero todo cambiará con un corto llamado The Leader Island. Esta película disfrazada de corto es simple pero creativa. Los personajes son extremadamente simples y por eso se caracterizan. Al final, el corto logró ganar 2 premios, lo cual le dio el suficiente reconocimiento, y junto a La lectura del hombre, del 62, le dio suficiente reconocimiento a Williams como para empezar uno de los mayores fracasos dentro de la industria de la animación, El ladrón y el zapatero. Con más de 30 años de desarrollo, $25 millones, solamente logró recaudar $669.000. Pero, ¿por qué? ¿Qué hizo que esta película sea una de las más desastrosas de la historia del cine? Pues, el propio Williams. En 1993 ya estaba sembrado una animación que era más eficiente, que tenía menos coste de presupuesto y que era mucho más fácil de hacer. ¿Les suena de algo? Pues esto era la animación digital. Williams en realidad no estaba en contra de la animación digital,
pero sí es cierto que no quería hacer que su mayor proyecto la tuviera. No quería que su película fuera digitalizada y terminó con uno de los mayores desastres. Debido a que hubo una película de animación digital que lo reemplazó y opacó en los cines: Aladdin. Gracias a este contexto tenemos varias hipótesis a la pregunta de la IA, empezando con la primera y, en mi opinión, la más desesperanzadora. La primera y la peor en mi opinión, y en la de cualquier persona dedicada al medio, es que se vaya todo al garrote y solamente se cree procesos con la IA, dejando así a los animadores en la calle y totalmente inútiles, a una industria estúpidamente genérica y a una escena creativa de escasa creación, porque al fin y al cabo la gente prefiere consumir cosas simples que una trama más artística, y eso es lo que me da miedo, principalmente porque es la muerte de una expresión artística que solamente dejará un cascarón y una gran desesperación para los artistas del medio, además de inutilizar todos los esfuerzos y estudios de las personas. Pero esto es algo muy difícil de hacer por las siguientes razones. Guión. Es muy difícil entrenar a una IA para que pueda cooperar en dos entrenamientos, o sea, que haga el guión y a su vez lo anime. Y se necesita de un tercero en la industria para que funcione, y aún así no funciona, porque la generación casi procedural e incoherente de la IA imposibilita el seguimiento de algo, a no ser que sea un proceso establecido, y en ese caso los problemas anatómicos se notarán, como el video de MrBeast del meme. Precio. A ver, el entrenamiento de un programa de IA no es barato. Se promedia que los precios son de hasta $200 millones en la creación básica de una IA. Y no es que se puedan permitir ese coste, porque el mantenimiento de gastos y entrenamiento cuestan a lo promedio unos 10 programadores. Y es mejor sobreexplotar a alguien en la industria por 16 horas que pagarle a 10 programadores que trabajarán solamente 8. Créanme, para esto se necesita la ayuda de los animadores regulares, que trabajen de manera constante porque son los profesionales encargados del proceso. Y adivinen qué, ellos no quieren, por obvias razones, haciendo huelgas masivas y boicot a cualquiera que llegue a usar una inteligencia artificial. Y eso jode mucho a las empresas. Aún así sigue siendo una posibilidad, obviamente. Así que explicado el por qué esto no podría pasar, por favor que no lo haga, vamos con la versión menos clickbait, más realista y por supuesto menos emocionante. Ok, seamos sinceros, entre la creación de la IA y Disney dándose cuenta que puede poner condiciones inhumanas a sus trabajadores siempre y cuando sean enviados a Canadá, ¿qué es peor? Si hay algo en lo que me he equivocado desde que empezó esto de la IA, es que era el único problema en la industria, cuando ni siquiera es el más horrible de la misma. La IA va a ser una herramienta a la cual los animadores se tendrán que adaptar tarde o temprano, porque la industria es cíclica y va a pasar. Como por ejemplo vimos con William, la IA tarde o temprano empezará a hacerse con la animación porque ya lo está haciendo, pero no lo hará de una manera que todos los animadores del medio se queden sin trabajo. Se van a adaptar a esa nueva herramienta y quizás eso haga la animación un medio mucho más fácil de manejar y a los animadores les deje un trabajo menos agotador. Ahora, lo malo de esto es que, como con la animación tradicional, habrán despidos masivos y el trabajo de 10 personas lo pasará a ser una IA y un animador, lo cual es un poco desesperanzador para el artista dedicado al medio. La destrucción, la muerte, básicamente que no se use IA. Si Moana 2 me enseñó algo, es que le puedes dar cualquier mierda a cualquier persona siempre y cuando la cara sea conocida. Esto sin importar que se haga en un país donde las leyes de trabajo sean muy cuestionables. Y es que las películas son muy baratas si se hacen en países de cuestionables sindicatos. Y no es una práctica nueva, el 85% de los episodios de Los Simpsons que has visto son coreanos. ¿Fuentes? El libro documentado de Los Simpsons, no me jodas. Así que analicemos la cuestión de una manera subjetiva. En primer lugar, los animadores están casi que incendiando las oficinas de OpenAI. Segundo lugar, las empresas se han dado cuenta de que los países asiáticos de tercer mundo cobran menos. Tercero, los animadores se fijan en la IA únicamente como lo que hay que atacar.
Entonces tenemos la tercera opción. Las empresas no usan IA, pero dejan países con derechos mínimamente humanos para irse a Etiopía a usar trabajadores para que cobren menos, lo cual también causará despidos masivos y un atraso enorme para la industria. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Hice este video para aclarar el tema de la IA y del cómo había tanto desconocimiento del tema, porque hace poco en mi escuela añadieron un módulo llamado Aplicaciones de la IA para creación de contenido audiovisual. Y yo, la verdad, estaba un poco ofendido. En primera instancia porque el cine es un arte, no un prompt que le escribas a GPT-4. Y en segunda, ¿qué título de mierda? Y yo pensaba que la IA era solamente una excusa para que la gente fracasada de Twitter se sintiera medianamente útil con su deprimente vida, opinión que de cierta manera sigo sosteniendo. Pero conforme veía las clases me di cuenta que al fin y al cabo es el futuro. Y es imposible de parar de cualquier forma, porque es simple y todos pueden usarlo. Y esa es la verdad. Y créanme, me gustaría una conclusión más esperanzadora, pero no les quiero mentir.